Ahora sí empezamos, entonces vuelvo para atrás, así queda grabado. Tenemos, en esta clase vamos a ver las transformaciones que ocurren en las frutas y en todo tipo de vegetales para que sean aptas para el consumo. Entonces, nosotros tenemos ciertos tejidos vegetales, que en este caso ahí vemos un tomate y unas naranjas que están inmaduras. Para que estén aptas para el consumo, tienen que ocurrir ciertas transformaciones químicas y bioquímicas, que son las que vamos a ver ahora, madurar, y de esa forma estar aptas para el consumo. Bueno, nosotros comemos desde la planta distintas partes. Comemos hojas, comemos los frutos, comemos raíces, comemos inflorescencias. Ahí, por ejemplo, hay algunos ejemplos, la zanahoria, que es una raíz, la remolacha, que ahí aparece como betarraga, también es una raíz, hojas, por ejemplo, comemos la espinaca, comemos lechugas, comemos inflorescencias también, como lo que es el brócoli. Ahí vemos también en la tabla las distintas, cómo es el nombre de la hortaliza y la parte de la planta a la cual pertenece. Y tenemos al lado también la denominación botánica que tiene cada una de ellas. En sí, bueno, la denominación botánica es un poco información nomás, digo, no se preocupen, no se la tienen que aprender de memoria para el parcial. Así que bueno, como ven, comemos de todo, de la planta distintas partes. Bueno, lo que nosotros le llamamos frutas son los frutos, digamos, de la planta, o sea, es el órgano que lleva la semilla de la planta. Tenemos distintos tipos de frutos según su forma anatómica, y entonces se clasifican según esas formas anatómicas y dónde tienen las semillas, bayas, pomos, perídeos, pepónides, drupas, compuestos, múltiples, carióspides, legumbres, nueces. Por ejemplo, la frutilla es un caso de una fruta que tiene la semilla por fuera. Esas puntitas que tiene la frutilla es precisamente la semilla, lo que estamos más acostumbrados de la manzana, los cítricos tienen la semilla adentro. En este caso vamos a tratar casi todo el tipo de estos frutos, salvo estos que estén en el recuadro, que tienen algunas particularidades, que por ejemplo lo que es el maíz, la cebada y el arroz lo van a ver en otro teórico más adelante. Y después lo que son las nueces, tienen la particularidad de que tienen un alto contenido de aceite, entonces tienen otro tipo de comportamiento que no lo vamos a estudiar ahora. Y las legumbres, que son por ejemplo la soja, los porotos en general, que tienen la particularidad de tener alto contenido de proteína y además también de aceite, y por lo tanto tampoco los vamos a ver en este teórico, vamos a ver todo el resto. Bueno, acá tenemos una composición aproximada de lo que son las frutas y las hortalizas. Tenemos, bueno, de las hortalizas, algunos ejemplos: espárragos, remolacha, lechuga, cebolla, papa, tomate, frutas, manzanas, bananas, uvas, limones, naranjas, aceitunas. Ahí vemos, por ejemplo, si se fijan, el agua es el principal componente de todos estos, de las frutas y de las hortalizas también. Después lo otro está en cantidades menores.
Luego vamos a ver que lo que más tienen también son carbohidratos. Si después, bastante por debajo del agua, tenemos los carbohidratos, que es lo que hay en mayor proporción. Y después ahí dice proteínas, y tiene un asterisco, porque esas proteínas fueron determinadas por un método que lo van a ver el año que viene cuando hagan análisis de alimentos, que es el método de Kielal, en el cual se determina nitrógeno y se multiplica por un factor de corrección, que en este caso ahí les dice n por 6,25 abajo en la tabla. El tema es que en realidad en las hortalizas y en las frutas, lo que es proteína hay poco, porque en realidad lo que son proteínas en las frutas y en las hortalizas son las enzimas. Después lo que hay es mucho aminoácido libre, péptidos, que en este caso los estaríamos contando como proteínas. Después otra excepción que vemos acá en esta tabla son las aceitunas, que ya, como ustedes saben, con las aceitunas es que hacemos el aceite de oliva, obviamente tienen una gran proporción de grasa, a diferencia de cualquier otro fruto. Entonces, aquí tenemos un poco el resumen de lo que veníamos hablando en la tabla anterior. El agua es lo que se presenta en mayor proporción y es lo que le da la turgencia y la jugosidad a los frutos y a las hortalizas. Después tenemos los carbohidratos, que son, si nosotros sacamos el agua y consideramos todo el resto, que sería el extracto seco, los carbohidratos representan un 75%. Tienen alto contenido en fibra. Las frutas por lo general tienen menor contenido de almidón y mayor contenido de azúcares simples que las hortalizas. Y ¿qué es lo que le dan estos carbohidratos? Bueno, les dan estructura, le dan sabor y valor nutritivo. Grasas, por lo general tenemos un bajo contenido, a excepción de ese caso que vimos de la aceituna. El nitrógeno, como les contaba, proteínas son las enzimas, después teníamos los aminoácidos libres y los péptidos, y los ácidos orgánicos después están presentes, también no estaban tabulados, porque son parte del mecanismo respiratorio, y generalmente también los encontramos como reserva en algunas, almacenados en vacuolas, por ejemplo, y generalmente los que son más abundantes son el cítrico, el málico, el tartárico, el oxálico sobre todo lo que son las hortalizas, el tartárico es el que se encuentra principalmente en las uvas, el málico en la manzana, bueno, el cítrico en los cítricos. Pero bueno, todos están en casi todos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo a partir de una semilla empiezo o una flor, por ejemplo, de donde sale un fruto, se da la iniciación, digamos, del proceso, digamos, del desarrollo de ese fruto o de esa hortaliza. Entonces, lo primero que ocurre es el crecimiento. Luego, llegado cierto momento, comienza a madurar, llegamos a la madurez fisiológica. Luego tendríamos la madurez organoléptica o sensorial, que es cuando al consumidor le gusta, digamos, comerla, donde tiene sus propiedades, su mejor color, su mejor sabor, su mejor aroma. Y la última etapa por la que pasan es la senescencia, que son una cantidad de cambios químicos y bioquímicos que lo que llevan es a la muerte, y ahí generalmente se desarrollan sabores desagradables, olores desagradables que uno rechaza comer eso.
Entonces, el principal objetivo que tenemos nosotros, los ingenieros alimentarios, es que en los procesos de manipulación y la tecnología que se aplica sobre estos tejidos vegetales, después de la recolección, todos esos procesos lo que buscan es el entender lo que es el proceso de la senescencia, o sea, para tener una mayor vida útil de nuestras frutas y hortalizas. Bien, ahora acá tenemos un cuadrito comparativo, donde el cuadrito de arriba es el que vimos en la diapositiva anterior, y ahí en el segundo tenemos el de abajo la madurez comercial. La madurez comercial, o sea, es al momento donde está apto para el consumo, va a depender de la parte de la planta de la que estemos hablando. Vieron que arriba yo le ponía la madurez organoléptica, casi coincidiendo un poquito más allá de la madurez fisiológica. Pero eso es para algún tipo de fruto en especial. Pero en general, la madurez comercial depende de lo que estamos hablando. Los brotes, lo que son brotes, como habíamos dicho, el brócoli, por ejemplo, no los vamos a consumir cuando llega la madurez fisiológica, porque ya deja de ser un brote. Se comen al inicio. Luego tenemos tallos y hojas, inflorescencias. Ven que si ven arriba lo que es la curva de iniciación y muerte, vemos que estamos en distintas etapas. Entonces, la madurez fisiológica es el momento en el que el producto vegetal puede seguir su desarrollo normal independientemente si sigue unido o no a la planta, y también suele coincidir con cuando el producto alcanza su máximo tamaño. Y la madurez comercial es cuando cumple con las expectativas de los consumidores con respecto a su utilización. Entonces acá tenemos el caso de una manzana, donde es una gráfica un poco rara. Tenemos abajo, bueno, el desarrollo, que no es comestible, o sea, partimos a partir de la florcita hasta que se desarrolla el fruto, que es chiquitito, empieza a crecer, pero está verde. Llega un momento que está verde, pero llega a su tamaño máximo, que ahí estaríamos en la madurez fisiológica. Cuando empieza a adquirir el color rojo característico de la manzana, es que estamos en lo que es la madurez comercial. Pero luego vemos que esa curva de manzanas tiene una caída. ¿Por qué? Porque ahí entramos en la etapa de senescencia o sobremadurez, que es cuando yo les comentaba que empiezan esos cambios químicos y bioquímicos que llevan a la muerte, y por lo tanto se empiezan a desarrollar ciertos sabores y olores desagradables que por eso los rechazamos. En ese sentido es que ven la flecha grande, esa que está a la derecha, que dice calidad organoléptica o sensorial, en el sentido que aumenta. Cuando estamos en la etapa de sobremadurez, disminuye lo que es esa calidad sensorial. Bueno, ¿y qué es la maduración? Son una serie de cambios fisiológicos, bioquímicos y estructurales que están dados por cambio en la expresión génica digamos, del producto vegetal. Entonces, tenemos cambios en lo que es la firmeza, o sea que ahí lo que ocurre son cambios en lo que es el metabolismo de la pared celular, se empieza a degradar, después vamos a ver cómo sucede eso, y pierden firmeza y bueno, ustedes saben que se empiezan a machucar, a quedar blandos y ahí es que pierden la calidad. El color, bueno, generalmente cuando madura se sintetizan carotenoides u otros tipos de colorantes, digamos, sí, de sustancias con color, pigmentos naturales,
y en cambio se va degradando lo que son las clorofilas. Por eso es que pierden el color verde. Sabor. Generalmente la regla en general es que a medida que madura aumentan los azúcares simples, como puede ser la glucosa, fructosa, sacarosa, y disminuyen lo que son lo que es el almidón, porque generalmente los azúcares simples aparecen por hidrólisis del almidón. Y también lo que disminuye es la cantidad de ácidos que tenían en esas vacuolas como reserva. Bueno, ¿qué pasa con el aroma? A medida que madura, se sintetizan compuestos volátiles y metabolitos secundarios, que son lo que nos dan digamos, ese olor que, por ejemplo, puede tener un durazno en su mejor momento para comer, o incluso hasta las frutillas. Uno también por el aroma sabe cuando está en un mejor momento para comer. Bueno, y ocurren también cambios en lo que es la respiración y el etileno, que ahora eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Bien, con respecto a lo que es la sobremadurez y la senescencia, ahí ya hay un ablandamiento excesivo de lo que es el fruto, hay pérdida del color y el sabor, por lo tanto se pierde la calidad. Muy bien. Entonces, acá tenemos un dibujito donde tenemos a nuestra manzanita cuando todavía está en el árbol. Entonces, mientras está en el árbol, está recibiendo agua y nutrientes a través de la tierra. Y efectúa digamos, respira por una parte, o sea que consume oxígeno y libera dióxido de carbono, y además con, digamos, la energía solar realiza las hojas, digamos, realizan la fotosíntesis, consumen anhídrido carbónico y liberan oxígeno y generan materia orgánica también en ese proceso. Cuando nosotros cosechamos hasta nuestra manzanita, lo que va a dejar de recibir son los nutrientes y el agua que vienen a través de la tierra, va a continuar respirando, o sea, consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono, y liberando energía como calor, y también puede llegar a perder agua por transpiración. ¿Qué sucede con la actividad fotosintética? Bueno, depende de la parte de la planta que estemos hablando. Una manzana que no me quedó ni una hojita en ella, la actividad fotosintética es prácticamente nula. En cambio, no sé, si estamos hablando de una lechuga, va a seguir teniendo un poco de actividad fotosintética, pero en menor ritmo. Y todo lo que son las reacciones bioquímicas que ocurren en él van a seguir ocurriendo, tanto las que son anabólicas como las que son catabólicas. Y como todo ser vivo, la energía la van a obtener de la respiración. ¿Y cuáles son los sustratos para la respiración? Tenemos los glúcidos, los ácidos orgánicos, que son los principales. Luego, en menor cantidad, las proteínas y los lípidos, salvo en aquellas excepciones que yo les había hablado antes. Pero lo general es que los principales sustratos para la respiración son glúcidos y ácidos orgánicos. Entonces, ahí tenemos
la ecuación, digamos, de la respiración, donde una glucosa con 6 oxígenos libera 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y energía en forma de ATP y calor. Ahí tenemos que esto puede ocurrir por dos vías. La vía principal, que es la que todos conocemos, que a partir de almidón, sacarosa o bueno, o azúcares simples, se transforman en glucosa 6-fosfato, entran en la vía glicolítica, se forman las triosafosfato y luego entran en el ciclo de Krebs para formar ATP. Y luego tenemos una vía alternativa que también realizan los frutos, y digamos los vegetales en general, que es la vía de la pentosa fosfato, que lo que hace es generar NADPH, que es lo que les da poder reductor. Bien, ¿qué pasa en las últimas etapas de la maduración ya entrando en la CNC? Como ustedes saben, la respiración se da a nivel de las mitocondrias. Y entonces, como yo les hablaba antes, a medida que transcurre la maduración, se va perdiendo la firmeza, y eso es un poco relacionado con la destrucción de lo que son las membranas y las paredes celulares. Y también lo que se va perdiendo son las membranas de la mitocondria, por lo que baja la permeabilidad que tienen al oxígeno, y al no poder recibir oxígeno en las mitocondrias, cesa la producción de energía en forma aeróbica, que es la que nos generaba el ATP. Y pasa, entonces, para poder sobrevivir, a una respiración anaerobia que tiene como productos alcoholes y aldehídos, que son los que luego nos dan esos olores y sabores desagradables del fruto sobremadurado. Aquí tenemos cómo se puede dar una fermentación alcohólica o una fermentación láctica. Lo que sucede es generalmente que recuperan lo que es poder reductor. No se obtiene ATP en este proceso de fermentación. Y con el NAD+ que recuperan, por lo menos puede seguir ocurriendo la glucólisis. Y ahí, no sé si recuerdan de bioquímica en la glucólisis, si bien no se generaba mucho ATP, un poco se generaba y algo más le da para subsistir. Pero no es lo mismo que tener la respiración aerobia, que generaban mucho ATP. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? Bueno, seguimos entonces adelante, porque ahora empiezo con una parte que es más importante, lo que es la tasa respiratoria de la fruta, y digamos de los vegetales en general. La tasa respiratoria la vamos a medir como miligramos de dióxido de carbono que libera por kilogramo por hora, y también se podría medir como el oxígeno consumido también por kilogramo por hora, pero es más común encontrarla de esta forma. Entonces, acá vemos distintos productos y la tasa respiratoria que tiene. Entonces, por ejemplo, si vemos las papas, tienen una tasa respiratoria de 7 o 14. Las lechugas tienen una tasa respiratoria de 55. Y los espárragos de 271. Si miramos la figura de nuestra plantita, vemos que las papas son un tubérculo, un órgano de almacenamiento, o sea que no tiene mucha actividad catabólica o
o anabólica que necesite mucho ATP, digamos, para funcionar. En cambio, la lechuga, sí, porque está realizando la fotosíntesis, es un órgano más activo. Y, por ejemplo, los espárragos, que son un talle, un brote de talle, o sea, un tallo que está en crecimiento, necesita una alta tasa respiratoria para poder generar ATP para cubrir esa necesidad, digamos, para poder crecer. Entonces, en conclusión, la velocidad en que respiran los vegetales depende de la parte anatómica de la planta de la cual estemos hablando. O sea, si es una parte que es activa, muy activa, o más bien si es un órgano de almacenamiento, una raíz, de repente no necesita respirar tan rápidamente. Luego aquí tenemos... Una consulta. Sí. Ahí estamos hablando de la parte de la planta, o sea, cuando está en la planta, que digamos, no cuando saco la papa. O sea, cuando todavía forma parte de la planta. Sí, pero cuando la saco de la planta también ocurre lo mismo. Va, digamos, ella va a tratar de mantener su tasa respiratoria. Y ahora es lo que viene, lo que va a pasar luego con eso. O sea, esto digamos, sirve, es tanto para cuando está en la planta como cuando está fuera de la planta. Pues fuera de la planta también ella quiere seguir con la respiración porque necesita seguir generando energía. Bárbaro. Gracias. De nada. Y entonces aquí, bueno, lo que te comentaba recién, ¿qué pasa entonces cuando la saco de la planta? La papa, por ejemplo, que habíamos dicho que tenía una baja tasa respiratoria, va a tener un mayor tiempo de almacenamiento. ¿Por qué? Porque al respirar más lentamente, va a entrar menos rápido, digamos, en aquella etapa de digamos, desintegración de membrana y todo eso. En cambio, la espinaca, que es una hoja que tiene más actividad anabólica, catabólica, que es fotosintética, necesita más ATP, entonces necesita respirar más rápido, y eso va a hacer que tenga menor tiempo de almacenamiento, o sea que va a llegar a la senescencia mucho más rápido. Entonces, por lo general, los productos que respiran más lentamente tienen vida útiles más largas. Bien, entonces acá vemos, así para redondear más o menos, la relación de la estructura general de los productos y su comportamiento post cosecha. Entonces, si tenemos estructuras vegetales de crecimiento rápidos y frutas inmaduras, estas son muy perecederas, porque tienen actividad respiratoria alta. Ahí tenemos, por ejemplo, los espárragos, el brócoli. Las frutas maduras pueden ser desde muy perecederas, como la frutilla, hasta muy poco, como lo es la manzana. Sufren muchos cambios fisiológicos y composicionales asociados con la maduración, y es por eso que, digamos, precisan ATP, y depende de la magnitud de estos cambios fisiológicos y composicionales, es qué tan rápido se me va a deteriorar. Después tenemos los órganos de almacenamiento y propágulos carnosos, que son poco perecederos, tienen una actividad respiratoria baja, y por ejemplo tenemos ahí el caso de las papas, la cebolla, la zanahoria, las remolachas. Y ahí tenemos una frase que dice: el crecimiento puede acelerar el deterioro. ¿Qué pasa? No sé si alguna vez le ha pasado de tener papas o incluso cebollas o zanahorias también, que les empiezan a salir raíces. Bueno, eso es porque, bueno, están en contacto con, digamos, en un ambiente con mucha humedad, y
a medida que le empiezan a salir esas raíces, ahí el deterioro comienza a ser más rápido, porque ya está, no está en un estado de latencia como estaba antes, no, empezó a crecer algo. Y por eso es que hace que se acelere el deterioro, porque va a necesitar mucha más respiración. Después tenemos los granos maduros, semillas y frutos secos, que son por lo general muy pocos perecederos, tienen una actividad respiratoria baja, y el contenido de humedad es fundamental para la conservación, o sea, si están en un ambiente húmedo van a empezar a germinar, y la germinación es otro factor de alteración porque, de nuevo, necesita mucho ATP, o sea, necesita respirar más, y por lo tanto se deteriora más rápido. Bien, entonces, por lo que venimos hablando hasta ahora, que yo les dije que también, bueno, si bien los frutos siguen respirando, siguen generando ATP, ocurren otras cosas, por ejemplo, la desintegración de las membranas de las mitocondrias, que hace que disminuya la cantidad de que no puedan respirar en forma aerobia tan eficientemente. Entonces, ¿ustedes qué piensan que va a ocurrir con la velocidad de respiración en función del tiempo? ¿Cuál de esos tres gráficos que tienen ahí es el que va a ocurrir? ¿El rojo, que aumenta con el tiempo la velocidad de respiración, o es el que baja, como la verde, o se mantiene constante, como la violeta? Si yo les digo que las membranas, digamos, a medida que transcurre la maduración y vamos acercándonos a la senescencia, van perdiendo la permeabilidad al oxígeno, ¿piensan que va a ser como la curva roja? ¿Que aumente entonces la velocidad de respiración? No, tendría que disminuir. Tendría que disminuir como la curva verde. Ahí está. Muy bien. Es lo que ocurre en cierto tipo de frutas. Ahora, atención, que de ahora en adelante voy a hablar de frutas o frutos, para ser más específica, porque una cosa que no les aclaré, por ejemplo, lo que es el pepino, el tomate, nosotros lo comemos como en ensaladas como verduras, pero en realidad son frutos, porque son el órgano que lleva la semilla de la planta. Entonces entran dentro de esta clasificación. Bien, entonces la naranja vemos que se cumple con la curva verde que hablábamos antes, de que la velocidad de respiración disminuye a través del tiempo. Pero en cambio, la manzana tiene un comportamiento raro. Empieza igual, disminuyendo la velocidad respiratoria hasta que llega a un mínimo, y luego de ese mínimo tiene un aumento. Cuando llega al máximo se le denomina máximo climatérico y luego empieza de nuevo a descender. Generalmente cuando el fruto está en el mínimo climatérico está verde, cuando está en el máximo climatérico está en su mejor calidad de consumo, en su madurez de consumo, y cuando entramos en la bajada ya entramos en lo que es la senescencia. Y entonces vamos a hacer una clasificación de los frutos
en climatéricos y no climatéricos. Los no climatéricos son como la naranja, que tienen la curva como esperábamos que fuese descendiente a medida que transcurre el tiempo. Y luego tenemos los climatéricos que presentan ese máximo, que un ejemplo es la manzana. Luego ahí vemos también en las gráficas que están la gráfica de los frutos no climatéricos, el tiempo lo tengo en semanas. En cambio, en los frutos climatéricos el tiempo lo tengo en días. ¿Por qué? Generalmente los productos climatéricos son más perecederos. Bueno, ¿qué frutos son climatéricos y cuáles no climatéricos? Entre los climatéricos tenemos la banana, la ciruela, el durazno, el mango, la manzana, la papaya, la pera, la sandía, el tomate. Los no climatéricos tenemos el ananá, la cereza, frutilla, higo, limón, bueno, en realidad todo lo que son cítricos, melón, naranja, pomelo y uva. Entonces, ¿qué diferencias tienen entre una y otra? Las frutas climatéricas por lo general son las frutas carnosas, como es el ejemplo de la manzana, la pera, el durazno. Por lo general acumulan almidón durante el crecimiento y durante la maduración lo hidrolizan a monosacáridos. Y en el máximo climatéricos encontramos las mejores aptitudes para el consumo, color, sabor y textura. Ahí tenemos la madurez de consumo. Pero tiene la particularidad que una vez separadas del árbol siguen su maduración. Entonces, por lo general, en las frutas, frutas climatéricas, perdón, cuando las tendría, lo ideal es arrancarlas del árbol en el mínimo climatérico y no en el máximo climatérico, porque si yo las arranco en el máximo climatérico, salvo que las vaya a comer en ese momento, si ustedes piensan todo el proceso desde que las recolectan, que van al mercado, que se distribuyen, como vieron tienen menor tiempo de vida útil, ya llegamos con las frutas un poco pasaditas. Las frutas no climatéricas generalmente acumulan monosacáridos durante su crecimiento y no maduran fuera del árbol. O sea, la naranja yo ya la tengo que arrancar en su mejor momento para el consumo, porque si arranco la naranja verde, la naranja va a seguir verde y va a ser incomible. Una pregunta, profe. Sí. No me queda muy claro a qué se debe en sí esa diferencia para ser climatérico o no climatérico. Es una excelente pregunta. He buscado explicación por todos lados. Incluso le he preguntado a algunos agrónomos a ver si ellos tenían idea y te dicen que en realidad digamos, la genética. Es una cuestión genética el que sean climatéricos y no climatéricos y no hay una razón, digamos, es como se expresan sus genes. Bien. Pero no hay otra explicación que esa. Digamos, vi varias teorías, pero antiguas, no sé, que se generaban algunas enzimas, pero todo tiene la base es cómo se expresan los genes en un tipo de fruta y en otro tipo de fruta. Bien, gracias. De nada. Bien, entonces, como yo les contaba antes, nosotros buscamos enlentecer lo que es, digamos, el proceso de degradación de los frutos. Y a veces también lo que se puede hacer es modificando la tasa respiratoria. ¿Ah? Entonces, por ejemplo,
Una forma de modificar la tasa respiratoria es con la temperatura. Otra forma es manipulando la cantidad de dióxido de carbono y de oxígeno que está en la atmósfera que los rodea. Obviamente los tengo que tener almacenados en una cámara para poder hacer eso. Después, otra cosa que lo modifica es el estrés o los daños físicos o incluso fisiológicos. Y de nuevo acá aparece el etileno. Bien, empecemos con lo que es la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera. El oxígeno es aproximadamente un 21% de la atmósfera y el dióxido de carbono es un 0,03%. Entonces lo que se van a modificar son esos porcentajes. Entonces se puede disminuir la presión de oxígeno o se puede aumentar la presión de dióxido de carbono para disminuir la tasa respiratoria, para que respiren un poco más lentamente y entonces ahí alargar un poquito lo que es la vida útil de los productos muy perecederos. Eso, como les dije, se puede hacer, por ejemplo, en una cámara, que ahí hablamos de lo que son las atmósferas controladas, porque en la cámara yo puedo estar monitoreando lo que es la concentración de oxígeno y dióxido de carbono todo el tiempo y modificando constantemente y manteniéndolo en cierto valor a medida que también los frutos van a liberar el dióxido de carbono. Y después tenemos las atmósferas modificadas. Las atmósferas modificadas generalmente las hacemos cuando envasamos, que ahí se modifica la composición de la atmósfera que está dentro del envase, y luego se sella, pero en ese caso no vamos a poder mantenerla constante porque no hay, digamos, no hay forma de poder controlarlo. Sí, va a extender un poquito la vida útil, pero va a irse modificando igual la composición porque esos productos van a ir consumiendo el oxígeno y liberando el dióxido de carbono. Y entonces ahí va a cambiar la composición que yo le agregué. Y bueno, lo que hay que tener también cuidado en una atmósfera, por ejemplo, tanto lo que es en el envasado o en lo que es en una cámara, es la humedad. Porque yo tengo que tener una humedad adecuada en la cámara, porque si tengo una humedad muy baja, me va a suceder de que van a empezar a transpirar. O sea, el agua que está dentro del fruto o del vegetal va a empezar a salir hacia afuera para tratar de igualar las humedades dentro y fuera, para llegar al equilibrio. O al contrario, si tengo mucha humedad en la cámara, va a empezar a condensar en mi producto. Y eso vamos a ver más adelante que trae algunos problemas. Bueno, ¿cómo influye la temperatura sobre la tasa respiratoria? Bueno, depende también de la parte de la planta digamos, de que se trate, y también de tipo de producto que es. Ahí vemos, por ejemplo, el tomate, la lechuga, el pomelo, no hay digamos, un cambio significativo en lo que es la tasa respiratoria, como puede ser en los porotos, la palta, el espárrago, la banana. Generalmente, para aumentar la vida útil, lo que se puede hacer es bajar la temperatura, siempre hasta cierto de niveles, porque también podemos causar deterioros por frío. Entonces, la temperatura a la cual vamos a almacenar, la tenemos que determinar según el producto que queremos almacenar. Porque, por ejemplo, no sé, la palta, la puedo llegar a, digamos, un fruto tropical, si la guardo a muy baja temperatura, la termino deteriorando. Bueno, acá está lo que me comentaba de la humedad relativa, que si teníamos una humedad relativa alta en el ambiente, va a condensar el agua
en la fruta o en el vegetal en general, y generalmente donde hay agua se generan microorganismos que causan deterioros. Si la humedad relativa es baja, vamos a perder agua por transpiración, y eso lo que lleva es que hay un deterioro en el aspecto, se marchita, se arruga, hay alteración de la textura, pierde jugosidad y crocantez, y también podemos llegar a tener mermas en lo que es la calidad nutricional, porque con el agua se van vitaminas, se van minerales. Bien, y acá lo que yo les comentaba, bueno, si voy a almacenar en una cámara, tengo que ver producto por producto, cuáles son las condiciones más adecuadas para hacerlo, porque, por ejemplo, no, las bananas, ven a diferencia de temperatura con lo que son las manzanas. Claro, la banana es un fruto tropical, no lo puedo bajar demasiado a la temperatura. La humedad relativa, por lo general, es bastante alta, pero también hay que tenerla estrictamente controlada. Y bueno, y la vida de almacenamiento aproximado, bueno, depende de las condiciones, pero también depende del tipo de producto de que se trata. Y esto más o menos ya se lo comenté, lo de las cámaras de ambiente controlado, donde puedo controlar la composición de aire, eso que les decía, la cantidad de dióxido de carbono y oxígeno que tengo. También controlo la temperatura y controlo la humedad. Y esas son las atmósferas controladas. Bueno, cuando les hablaba de daños físicos o fisiológicos, ahí tenemos, por ejemplo, las lesiones físicas, que son golpes, perforaciones, abrasiones. También pueden tener daños por estrés, como por ejemplo una deshidratación o el ataque de un agente patógeno. Y eso hace que aumente rápidamente la respiración, debido a que lo que intenta es defenderse, por ejemplo, del agente patógeno o tratar de reparar lo que son las lesiones. Y para eso necesita energía y por lo tanto aumenta la respiración. Y eso hace que disminuya la vida útil. ¿Alguna duda hasta acá? Si voy muy rápido me avisan. Bien. Acá tenemos una gráfica donde tenemos distintas gráficas, mejor dicho, de lo que es la respiración. Por ejemplo, yo no sé si me ven el cursor, que es esta gráfica de acá, que acá vemos que es si seguimos la línea de la respiración, que es un fruto climatérico. Porque tiene su mínimo y su máximo climatérico. Vemos cómo se da el crecimiento, que viene creciendo, 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 hasta que llega a un máximo. Y luego tenemos otras gráficas que dicen giberilinas, quininas, auxinas, ácido císico, etileno. Bueno, estas son hormonas vegetales que actúan durante el crecimiento de los frutos climatéricos. Esto que vamos a hablar de aquí en adelante es para frutos climatéricos. Entonces, vemos que al principio, en todo lo que es la parte de división celular, cuando se está generando el fruto, actúan lo que son las giberilinas y las quininas. Luego tenemos las auxinas, que son las hormonas del crecimiento. Y luego aparecen el ácido abscísico y el etileno, que son los responsables de la maduración. El ácido abscísico es más importante en lo que es, por ejemplo,
la caída, por ejemplo, de las hojas de los árboles. Para lo que son las frutas, la hormona más importante es el etileno. Y no sé si pueden llegar a ver aquí en esta gráfica que el etileno es esta línea punteada que está bien abajo acá. Si la siguen, viene bien abajo, bien casi en cero, hasta que llega un momento donde tiene un brusco aumento y después disminuye. Ese momento donde se da el brusco aumento justo coincide cuando empieza después del mínimo climatérico. Y el máximo es un poquito antes del máximo climatérico de la fruta. Bueno, acá tenemos una gráfica un poco más clara de lo que es el crecimiento de la fruta, la respiración, el etileno, que está en amarillo, y la vida útil, que está en celeste. Ven ahí de nuevo eso que les comentaba antes, acá está mucho más claro. Vean la curva roja y la curva amarilla, que el aumento del etileno así se da cuando estamos apenas pasando el mínimo climático. Entonces, cuando la maduración comienza, la producción de etileno tiene un brusco aumento. Bueno, ¿y qué es el etileno? El etileno es un gas producido naturalmente por las frutas climatéricas, y solo las frutas climatéricas lo producen durante la maduración. ¿Y qué hace? Estimula el color de la piel y la cáscara, o sea, el cambio de ese verde al color que tenga ese fruto. Estimula también el ablandamiento del fruto y estimula la aparición de sabores y aromas. Bueno, acá está este ciclo de Young, que es cómo se genera a partir del aminoácido L-metionina el etileno. Recuerden, esto solamente para frutas climatéricas, que las producen ellas mismas, y también puede suceder que si yo, por ejemplo, guardo juntas unas bananas que están verdes con unas bananas que están maduras, se acelera la maduración de las que están inmaduras, digamos, de las que están verdes van a madurar más rápidamente. ¿Por qué? Porque también son susceptibles al etileno exógeno, o sea, si yo les captan el etileno que están produciendo las maduras. Y entonces, eso puede ser, por ejemplo, una forma de acelerar la maduración de un fruto climatérico. Por ejemplo, traigo una importación de bananas de Brasil. Me tienen que venir de allá del norte de Brasil. No las voy a traer cuando están maduras, porque cuando llegan al Uruguay ya están en plena senescencia. Entonces, las traigo verdes, y si de repente me pasa de que siguen acá muy verdes, puedo agregar un poco en la cámara de etileno exógeno y acelerar la maduración. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico? Que a medida que que agrego cantidades crecientes de etileno, el máximo climatérico se adelanta. Bien.
Bueno, yo les dije, hasta acá estamos hablando de frutas climatéricas. Bueno, pero ¿qué pasa con las frutas no climatéricas y el etileno? ¿Tienen respuesta? ¿No tienen respuesta al etileno? Bueno, hay de los dos tipos. Los frutos climatéricos se pueden dividir de esa forma, los no climatéricos, perdón, de los que tienen o no tienen respuesta al etileno exógeno. Recuerden, exógeno, al etileno que les agrego yo por fuera o que captan de otra fruta, porque los no climatéricos no pueden producir etileno. Entonces, tenemos las frutas que sí muestran, perdón, no muestran respuesta al etileno, como pueden ser los morrones o como pueden ser las frutillas. Les agrego etileno en la cámara, no se enteran para nada. Pero tenemos otras frutas que no presentan un aumento catalítico del etileno durante la maduración porque directamente no lo producen, pero revelan respuestas relacionadas con el etileno exógeno, o sea, el que yo agrego, como pueden ser los cítricos y las uvas. Y por ejemplo, en los cítricos se hace para, por ejemplo, que pierdan el color verde en la cáscara. Puedo tener un fruto, digamos un cítrico, una naranja, que de repente tenga un buen sabor, pero la cáscara está verde. Entonces lo que se hace es agregar etileno en forma exógena para que cambie el color de la cáscara. O sea, en el caso de este fruto de la naranja, lo que estaría haciendo el etileno es acelerar la degradación de la clorofila. ¿Tá? Pero no me va a cambiar otra cosa más que eso. No me va a cambiar el sabor, por ejemplo. Si estaba ácida, va a seguir ácida, por más que me cambie el color de la cáscara. ¿Alguna duda sobre etileno? Bien. Otra cosa que cambia durante la maduración es la relación entre azúcares y ácidos. Los azúcares simples aumentan y los ácidos orgánicos disminuyen. Los azúcares simples generalmente son sacarosa, fructosa, y lo que hacen es disminuyen los complejos, el almidón, celulosa, semicelulosa, porque a partir de ellos son que se obtienen los simples. Y los ácidos orgánicos disminuyen la concentración porque entran en lo que es el ciclo de la respiración, incluso hasta a veces cambia un poquito el perfil de los ácidos orgánicos que se encuentran presentes. Y el grado de madurez se puede determinar como la relación entre la cantidad de azúcares y la cantidad de ácidos presentes. Acá vemos, por ejemplo, la degradación enzimática del almidón, que ocurre a través de amilasas y de maltasas para generar glucosa. No sé si ya vieron, no, lo van a ver ahora, en próximos teóricos, cómo las enzimas degradan el almidón, que generalmente las amilasas lo que hacen es cortar el almidón en disacáridos, que es la maltosa, y después necesito las maltasas para poder, digamos, separar las dos glucosas de la maltosa. Bien, después habíamos hablado que habían cambios en la textura y eso está relacionado con cambios en los componentes que forman parte de las paredes celulares, como son las pectinas, las semicelulosas, las celulosas y las ligninas. Esto creo que yo ya se lo había mostrado en aquella clase de la segunda de glúcidos, de cómo estaba formada la pared celular, que lo que vemos como unas varillas de color celeste son las fibras de celulosa,
que las fibras de celulosa que están formando parte de la pared celular están unidas entre ellas por unas moléculas que hacen de cemento, por decirlo de alguna forma, que son las semicelulosas y las pectinas. Que pueden ser, que son tanto de alto o de bajo metoxilo. Ahí ven, por ejemplo, que tenemos pectinas de bajo metoxilo porque forman la famosa caja de huevo que se daba con el calcio en las pectinas de bajo metoxilo. Ahí tenemos las estructuras. Bueno, la lignina es un polímero tridimensional de unidad de fenilpropano unido por 3 cadenas alifáticas de 3 carbonos. Es muy complejo y generalmente la lignina está presente en lo que es la corteza de los árboles, pero además generalmente es el material que se deposita cuando ha habido alguna lesión por ejemplo, en un fruto. No sé si seguramente hayan visto alguna manzana como con una parte dura, marrón, eso es la lignina. Actúa como cicatrizante, como quien dice, por decirlo de alguna forma. Es lo que, digamos, con esa estructura, digamos, cicatriza esa herida, y con esa estructura tan compleja no entra nada ahí. O sea, no evita que entre patógenos al fruto. Después tenemos las semicelulosas, que eran uno de los cementos que se encontraban entre las fibras de celulosa, que son los silanos, arabinos galactanos y glucomananos. Estos ya los vimos en otros teóricos glúcidos. Tenemos la celulosa, que también la vimos en el teórico del uso, al igual que las pectinas de alto y bajo metoxilo. Eso que ocurrió hace mucho tiempo atrás, parece. El año pasado. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo rompo lo que son las semicelulosas y la pectina, se va a ablandar la pared celular porque ya no tengo ese cemento, ya no es tan firme ese cemento que se encuentra entre las fibras de celulosa. Generalmente la pectina en los frutos inmaduros se encuentra en forma de protopectina, que no está muy dilucidada su estructura, por eso simplemente dice protopectina. Y luego a medida que va madurando se transforma en ácido pectínico, en el cual vemos que casi todas las unidades de ácido galacturónico están metoxiladas. A medida que sigue transcurriendo la maduración, aparecen las pectinmetilesteras, que lo que hacen es desmetoxilar las pectinas, y empiezan a aparecer lo que son las pectinas de bajo metoxilo, hasta que finalmente, si desmetoxilan todo, tenemos el ácido péptico. Entonces, algo que es interesante saber es que generalmente en los frutos inmaduros encontramos lo que son las pectinas de alto metoxilo, y en los frutos más maduros encontramos las pectinas de bajo metoxilo. Bueno, pero si esto sigue transcurriendo la maduración, y empiezan a haber ya otras reacciones que da por las poligalacturonasa, endo y exopoligalacturonasa, que lo que hacen es cortar las cadenas, los enlaces glicosídicos que unen las unidades de ácido galacturónico en el ácido péptico, y por lo tanto, si me producen esos cortes, yo estoy rompiendo el cemento que me une las fibras de celulosa, entonces hay un ablandamiento de lo que es la pared celular. También puede llegar a ocurrir degradación enzimática de la celulosa por endocelulasas, exocelulasas, celobiasas, y también de las hemicelulosas, por ejemplo, por acción de las silanasas. ¿Está? Entonces, de esa forma es que se va degradando la pared celular. En un principio son cambios deseables porque, bueno,
hay un cierto ablandamiento, pero ya cuando el ablandamiento es demasiado, ya empieza a ser desagradable y eso ocurre en el momento de la senescencia. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Antes de seguir con pigmentos. Bien, vamos con los pigmentos. Bueno, los pigmentos que están presentes en las frutas, en las verduras, son las antocianinas, las betalainas, los carotenoides y las clorofilas. ¿Por qué tienen estos pigmentos? Bueno, sobre todo lo que son las frutas, no es para que nos gusten a nosotros. Es para llamar la atención de insectos, de pájaros, porque la idea es que se coman el fruto y esparzan la semilla. Bueno, durante la maduración lo que ocurre es la desenmascaración de los pigmentos. O sea, los pigmentos estaban ahí, pero están enmascarados por las clorofilas. Entonces, a medida que madure, se degrada la clorofila, empiezan a aparecer esos pigmentos. Pero también, además, hay más síntesis de pigmentos. Eso lo pueden ver con el ejemplo del tomate. Durante el almacenamiento puede seguir sucediendo la síntesis de pigmentos, por ejemplo los carotenoides, pero a su vez podemos tener reacciones contrarias, como puede ser la oxidación de los carotenoides, que ahí me hacen perder color. Entonces hay que tener cuidado. Después van a ver cómo es que se puede dar la oxidación de los carotenoides en próximas clases que van a tener sobre oxidación de lípidos. Así que no, después van a entender un poquito más de esto. Bien, bueno, vamos a hablar sobre las antocianinas. Las antocianinas son pigmentos que son hidrosolubles, que se hallan en vacuolas dentro de las células vegetales y que otorgan colores que van desde el rojo, el púrpura, o sea, violeta, o azul, y lo podemos encontrar en hojas, en flores, en frutos. La estructura base de estas antocianinas es la que vemos ahí, de 3 anillos. Son glicósidos que son hidrosolubles, tienen sustituyentes que pueden ser hidrógenos, esos que vemos como R1, R2, R3, R4, pueden ser hidrógeno, hidroxilo, pueden ser metoxilo, pero también pueden estar glicosilados, o sea, tener algún azúcar por ahí. Entonces, ¿por qué es que se da esas distintas coloraciones que les decía que van del rojo al azul? Recorriendo todo lo que es el espectro electromagnético entre esos dos colores, por los sustituyentes. Entonces vemos, por ejemplo, cuanto más hidroxidación hay, entonces una hidroxidación progresiva implica una tendencia, se corre generalmente hacia el color rojo. Y ahí tenemos, por ejemplo, la pelargonidina, la cianidina, la delfinidina, se nos corren hacia el color rojo. O sea, a mayores longitudes de onda. Y como ven, en la primera hay 1OH, en la segunda 2OH y en la tercera 3OH sustituyendo. Bueno, la glicosilación, o sea, la unión de un grupo, por ejemplo, que puede ser la glucosa, causa la tendencia hacia el color azul, o sea, disminuir la longitud de onda.
Ahí vemos el caso de la pelargonidina, que pasa a la pelargonidina 3-glucósido, y esta última es la que tiene más color azul. Y luego tenemos la metoxidación, que lo que causa la tendencia también hacia el color azul. Y ahí tenemos el ejemplo de la cianidina y la pionidina, que vemos que disminuye la longitud de onda, la cual absorbe cuando se agrega un grupo metoxil. Bien, las antiocianinas son sensibles a lo que es el pH del medio, al calor, a los metales presentes en el medio, al anhídrido sulfuroso, y a las glicosidasas y a las polifenoloxidasas. Bueno, ¿qué pasa con el pH y el anhídrido sulfuroso? Generalmente tenemos que el pH hacia pH más ácidos van a tender también a mover su color hacia el rojo, y a pHs alcalinos hacia el azul. Entonces, tenemos una gran variación de colores según nos movamos en el pH. Incluso pueden llegar a tener colores amarillos cuando estamos en un pH muy alcalino, o a llegar a estar decolorado en un pH muy ácido. Y en un pH intermedio tenemos el violeta. El anhídrido sulfuroso. ¿Qué pasa? Ahí acá vemos este caso donde agregado tenemos una antocianina de color rojo que queda incolora cuando agregamos el anhídrido sulfuroso. Lo que sucede es que se agrega este grupo acá, y eso le hace que la resonancia de los electrones en los anillos se ve interrumpida, y por lo tanto no percibimos el color. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la conservación de las uvas? Las uvas se conservan en anhídrido sulfuroso, por ejemplo, en la industria del vino, pero no por un tema de coloración, sino por un tema de conservación, porque evita el ataque de microorganismos, el anhídrido sulfuroso. Lo bueno de esta reacción con el anhídrido sulfuroso es que es reversible. Entonces, yo puedo conservar la uva en anhídrido sulfuroso, y al momento de usarla se retira incluso un poco por lavado, por calor, y de nuevo tengo la uva como la tenía antes, con su color inicial. También se utiliza, por ejemplo, en las pulpas de membrillo. El membrillo se produce en una época del año. Yo no tengo todo el año membrillo disponible para hacer dulce de membrillo. Entonces, la pulpa también se almacena en anhídrido sulfuroso hasta su utilización. Y también se decolora. Bien, después tenemos otros pigmentos, como pueden ser las betaladinas o betacianinas, que también son pigmentos solubles en agua, que por ejemplo los encontramos en los rabanitos, en algunos cactus. Tienen distintos sustituyentes ahí en R. De eso va a depender el color. Generalmente van de los amarillos a los rojos. Luego tenemos las betasantinas, que son
betaladinas, pero que se encuentran oxidadas. Y también en el R podemos tener distintos sustituyentes, y ahí de cuál especie digamos, se trate. Tienen algunos problemas que, por ejemplo, pueden perderse por calor, o sea, si en un proceso de cocción puedo tener destrucción de los pigmentos. Bueno, el anhídrido sulfuroso, si, como hablaban, esto es medio parecido a lo que ocurre con las antocianinas, o sea, pierde color, pero si yo elimino el anhídrido sulfuroso vuelve a su color original. Y la lixiviación quiere decir cuando, por ejemplo, los pierdo en un agua de cocción. Si yo estoy cocinando alguno de estos, el color me va a quedar en el agua. Bien, después tenemos los carotenos, o los carotenoides en general, y dentro de los carotenoides, los carotenos, que son liposolubles, también se guardan en vacuolas, como todo. Tenemos los que van de colores, generalmente de los naranjas a lo que son los rojos. No sé si estudian vitaminas, no, todavía no, pero bueno, les cuento. El beta-caroteno tiene actividad provitamina A. Este anillo de beta-ionona que tiene acá, y lo tiene el beta-caroteno y lo tiene el alfa-caroteno, es lo que le da la actividad vitamina A. El beta-caroteno lo tiene en las dos puntas, digamos. En cambio, el licopeno, que es lo que le da el color al tomate, no tiene ese anillo de beta-ionona, entonces no tiene actividad de provitamina A. O sea, comiendo tomate no van a obtener vitamina A, tienen que comer zanahoria. Bueno, lo que les contaba de que son liposolubles, lo de la anillo de beta-ionona, y bueno, pierden el color por oxidación. Después van a ver, de nuevo les repito, en el teórico de oxidación de lípidos, porque estos son lípidos, van a ver cómo es que pierden ese color, por qué es que pierden coloración los carotenos. Después tenemos dentro de los carotenoides las antocias, que son hidrocarburos oxidados, pero oxidados en el sentido de que se les agrega este OH acá, que no es lo que les hace perder el color a los otros, les voy adelantando, lo que les hace cambiar un poco el color porque la resonancia de los electrones es diferente y cambia un poquito las coloraciones que dan. Eso tenemos la zeoxantina, la capsantina, la luteína, las encontramos en morrones, en ajíes, en el maíz. Y bueno, y acá vamos a encontrar, acá encontramos el último de los pigmentos de los que les voy a hablar, y les vamos a hablar bastante sobre él, que son las clorofilas. Las clorofilas, bueno, son lo que le dan el color verde a todas las hojas, tallos, y son lo que hacen posible la fotosíntesis. Bien. Yo les quiero que presten atención a esta molécula de clorofila, y después, cuando vean el teórico de transformaciones en productos cárnicos, van a ver la hemoglobina y van a ver que tienen muchas similitudes lo que es la hemoglobina con lo que es la clorofila en su estructura, digamos.
no tanto de su función, más bien en lo que es su estructura. Bien. Bueno, ¿cuáles son, digamos, qué particularidades tiene esta estructura de la molécula de clorofila? Tiene una cadena lateral de fitol. Tiene ese grupo carboximetilo. Y tiene un anillo tetrapirrólico que tiene un magnesio en el medio que está unido por 2 enlaces covalentes y 2 enlaces de coordinación con los nitrógenos. Eso es importante para algunas reacciones que vamos a ver ahora. ¿Qué son las alteraciones de la clorofila? La clorofila puede sufrir alteraciones del tipo enzimática, del tipo de calor por calor y ácidos, del tipo de formación de complejos metálicos, del tipo de aglomerización y fotodegradación. ¿Cuál es la alteración enzimática? Bueno, es causada por una enzima llamada clorofilasa, que lo que hace es catalizar la escisión de esa cadena lateral de fitol, de las clorofilas y las feofitinas, que ahora vamos a ver qué son las feofitinas, formando clorofilios y feofórbidos respectivamente. La temperatura óptima a la que actúan estas clorofilasas se encuentra entre 60 y 82 grados Celsius, o sea que generalmente esto se da durante una cocción, por ejemplo. Pero si acá vemos, por ejemplo, la clorofila que es verde, cuando pierde la cadena de fitol y se forma el clorofílido, continúa siendo verde. La feofitina que les nombraba antes, que es de color verde, oliva o marrón, que ahora ya vamos a ver cómo se forma. Sí, por el mismo, si pierde la cadena de fitol, se forma el feofórbido, que también es de color verde, oliva o marrón. O sea, la acción de enzima no es lo que hace cambiar el color a la clorofila. Por lo menos no de la clorofilasa. Bueno, ¿qué le pasa en presencia de calor y ácido? La clorofila es estable al calor en medio básico e inestable en medio ácido. ¿Qué pasa? Generalmente todos los alimentos nos encontramos en pH ácido. Entonces ya vamos a tener problemas porque la clorofila es inestable a la cocción en pH ácidos. Bueno, acá están las famosas feofitinas, que es cuando nos sometemos a esas condiciones de calor y presencia de ácidos, el átomo de magnesio que se encontraba dentro del anillo tetrapirrólico es desplazado por 2 iones de hidrógeno. Y también luego puede seguir transcurriendo la reacción y las feofitinas se transforman en pirofeofitinas, que son de color verde oliva, porque el grupo carboximetoxin C10 que hoy le mostré se ve reemplazado con un átomo de hidrógeno. Acá lo vamos a ver con las estructuras. Acá tenemos la clorofila con su átomo de hidrógeno. Pierde el magnesio por acción del calor y la presencia de ácidos, que es sustituido por 2 hidrógenos que se unen covalentemente al nitrógeno. Ahí tenemos el grupo carboximetoxi en el carbono 10, que si continuamos con la cocción y la presencia de ácidos, se pierde y es intercambiado también por un átomo de hidrógeno, y ahí se forma la pirofeofitina, que era de color verde oliva.
Bueno, ¿qué pasa con la formación de complejos metálicos? Cuando ocurrió las reacciones que hablamos antes, que digamos, el átomo de magnesio fue sustituido por iones de hidrógeno, por átomos de hidrógeno, esos átomos de hidrógeno pueden ser sustituidos por iones de zinc o de cobre para formar complejos metálicos de color verde. Color verde igual al que tenía la clorofila antes de perder el magnesio. Estos complejos de cobre y de zinc son más estables en soluciones ácidas que en alcalinas. Entonces, por eso han surgido interés en este tipo de complejos, porque tienen estabilidad, por ejemplo, los complejos de cobre en el procesamiento de alimentos, y muchas veces se utilizan como colorantes, se utiliza esta estrategia de cambiar el magnesio por el cobre, y entonces tenemos un colorante de color verde igual al de la clorofila. También mejora lo que es el color verde en las verduras enlatadas, porque las verduras enlatadas generalmente lo que sufren es un proceso de esterilización que se da con calor y en un medio ácido. Por lo tanto, si ustedes han visto arvejas al natural o incluso las que vienen congeladas, son de un color verde vivo. Pero si abren una lata de arvejas enlatadas, tienen un color verde, pero un verde más tipo verde oliva, más amarronado. Y eso es porque perdieron el átomo de hidrógeno en ese proceso. Entonces, si yo quisiera unas verduras enlatadas, unas arvejas enlatadas que tuvieran un color similar a lo que es la arveja que recién sacó de la chaucha o que viene congelada, podría formar, por ejemplo, complejos de zinc metálico. Bueno, y este tipo digamos, de formación de complejos metálicos se puede también no solo dar en la clorofila, sino también se puede dar, digamos, en la feofitina, digamos, y en la pirofeofitina. Bueno, luego tenemos lo que es la alomerización, que es cuando las clorofilas se oxidan cuando son expuestas al aire. Para que esto ocurra, generalmente lo que tengo que hacer es extraerla, porque cuando están dentro de, digamos, formando parte de la hoja o del tallo, tenemos los carotenoides. Generalmente las clorofilas vienen acompañadas de carotenoides que evitan que se oxiden. Los carotenoides actúan como protectores. Entonces, generalmente para que ocurra esta alomerización, de alguna forma tuve que extraer esas clorofilas del vegetal. Por ejemplo, si las quiero extraer para obtener un pigmento verde, puedo tener este problema y se me forman productos que son de color azul-verde, que son las 10-hidroxiclorofilas y las 10-metoxilactonas. ¿Qué ocurre? El grupo hidrógeno que está en el carbono 10, donde está mismo el carboximetilo, puede ser sustituido por un grupo OH, que ahí tenemos la 10-hidroxiclorofila, o por un grupo éter, que ahí vemos que forma la 10-metoxilactona de clorofila. Y estos son los complejos
que tienen el color verde azul. Y finalmente tenemos la fotodegradación, que también ocurre cuando pierden la protección los carotenoides. Y en estas condiciones, en presencia de luz y oxígeno, las clorofilas son irreversiblemente blanqueadas, o sea, pierden su color, se empiezan a dar oxidaciones, pierden los dobles enlaces y por lo tanto pierden su coloración. Se cree que esta fotodegradación de la clorofila resulta en la apertura del anillo tetrapirrólico y la fragmentación en compuestos de bajo peso molecular de la clorofila. Acá tenemos un ejemplo de pérdida de color durante el procesado térmico de habas. Aquí las tenemos en la foto de la izquierda, antes de la cocción, y en la foto de la derecha, después de la cocción, que ven, antes tienen un color verde vivo, y luego tienen ese color verde oliva, medio marronado, de la formación de la fiofitina y la pirofiofitina. Generalmente a este tipo de productos para comercializarlo, por ejemplo enlatados, se hace un escaldado, que un escaldado es cuando es para inactivar enzimas para que no ocurran otro tipo de degradaciones, eso también lo van a ver luego. Y luego se esterilizan para, digamos, para que sean seguros, para evitar, digamos, en la conserva de enlatado tenemos problema de que estamos en un medio anaerobio y puede crecer el Clostridium botulinum, por lo tanto hay que esterilizar eso. Y bueno, estamos en un medio ácido con calor, ocurre la formación de feofitinas y pirofeofitinas que dan esa coloración. Bien, pero todo esto, ¿qué es lo que produce la pérdida del color durante la maduración? La pérdida del color de la clorofila, porque hasta ahora yo les estaba hablando de procesos, digamos, térmicos, de cuando estamos cocinando, pero no qué pasa en la maduración. Bueno, se sabe que actúa la clorofilasa, que hacía que perdía la cadena de fitol, pero en realidad recuerdan que eso no hacía que perdiera la coloración, o sea, esa no es la causa. Lo que se cree es que pueden haber lípidos oxidados o la acción de lipoxigenasas, y eso lo van a ver en el teórico de deterioro de lípidos, digamos, de alteraciones provocadas, digamos, en los lípidos. Van a hablar de la lipoxigenasa y qué tema tienen esos lípidos oxidados que pueden andar ahí en la vuelta, que hacen que se oxide la clorofila y pueda llegar, por ejemplo, a abrirse ese anillo tetrapirrólico y perder perder la coloración y por lo tanto quede en forma incolora. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Hasta acá iría el teórico de hoy. No sé si ustedes tienen el email de Panísolo para escribirle por el tema del parcial, o quieren que se los anote acá y les comparta. Creo que Yo no estaba en sé. la página, sí. Está en la página, está. Le escriben a él
y le consultan, porque yo la verdad que no tengo ni idea si ya lo corrigió o no, porque vieron que ya estamos de nuevo con, digamos, con que no estamos yendo mucho a facultad y hace un montón que no lo veo. Entonces la verdad no puedo ayudarlos con eso. Bueno, cualquier duda que tengan me pueden escribir por mail y me consultan. Y bueno, después también tienen los talleres, que ahí pueden hacer alguna pregunta a los docentes, pero si no, si quieren, yo estoy a las órdenes, me escriben por mail. Bueno, hasta acá va la clase, muchas gracias a todos. Chao. Chao, Chao, gracias. chao. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, gracias.